momento, aún no han entrado los conferencistas desde Bogotá. Estamos aquí pendientes, ¿oye? Entonces sigamos aquí en línea a ver el momento en que ellos entren y damos inicio a la charla, ¿oye? Quito cámara y quito micrófono, pero estoy aquí pendiente. Muy buenas tardes, un gran saludo para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jeffrey. Qué gusto en tenerlo acá con nosotros. Te agradecería si abrimos un poquito cámara para... Qué alegría, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Muy bien, sí, señor, muy bien. Bueno, entonces, dicho y hecho, vamos a empezar, si te parece. Voy a poner un poco en contexto, entonces, la situación. La Escuela de Ingeniería Química está en este momento comprometida con la acreditación EIVET. Dentro de las competencias que debemos impulsar y fomentar para nuestros estudiantes, obviamente está la ética en el ejercicio de la carrera. Yo estoy, digamos, al frente, junto con la profesora Luz Marina y el profesor Ramiro Martínez,
quienes no pudieron asistir en este momento, encargados de llevar adelante esta actividad con los estudiantes en nuestros cursos. Tenemos un curso de control, tenemos un curso de termodinámica y tenemos un curso de introducción a la ingeniería química. Y también tenemos un curso de materiales. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué mejor para que los estudiantes puedan llegar a hacer una evaluación? Nosotros podamos evaluar a nuestros estudiantes en este componente, que primero orientarlos, primero darles una base, primero darles un soporte de lo que es nuestro compromiso como ingenieros químicos en el quehacer del ejercicio de la profesión al respecto de la ética. ¿Y quién mejor para nosotros como academia recurrir justamente al Consejo Profesional de Ingeniería Química? Entonces, ahí es donde nace esta inquietud, la cual estamos hoy llevando a cabo. Para los, entonces, doctor Jeffrey, para nosotros, pues nos place mucho poder contar con tu colaboración y quiero poner a los estudiantes un poco en contexto. Bueno, el doctor Jeffrey León Pulido pues, es ingeniero químico de la UIS, magíster en ingeniería química de UNICAM en Brasil y doctor también en ingeniería química de la Universidad de UNICAM en Brasil. Toda la vida ha sido un apasionado por la innovación, la tecnología y sobre todo los modelos de negocios en procesos verdes. Enfocados hacia el avance de la humanidad, hacia la revolución industrial sostenible y obvio ética. Un proceso sostenible, como todos sabemos, pues tiene 4 componentes muy importantes en los cuales la ética juega un papel fundamental. El doctor Jeffrey actualmente es el director del programa de Ingeniería Química de la Universidad EAN. Asimismo, es el presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Química y también pertenece a la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, capítulo de Bogotá. También está con nosotros el doctor David de Jesús Martínez Consuegra. No sé si ahí tenemos la cámara abierta, entonces, doctor Martínez, un saludo especial aquí de parte de la UIS, aquí de parte de la Escuela de Ingeniería Química, de todos nuestros colegas también para ti. Nos place mucho que también nos acompañe en este espacio y poner a los estudiantes en contexto que el doctor Martínez es ingeniero químico egresado de la Universidad del Atlántico, PhD en Administración, y actualmente es el secretario ejecutivo y representante legal del Consejo Profesional de Ingeniería Química. Ha sido un pionero en la dirección de plantas de nitrato de potasio en monómeros en la ciudad de Barranquilla, un par avalado por MinCiencias, y ha sido autor de libros sobre seguridad en procesos. Entonces, sí, no siendo más, prácticamente, la sala es de ustedes. Tienen aquí a los 92 estudiantes. Una vez más, entonces, bienvenidos. Muchas gracias. Y les dejo a ustedes la sala para que la administren como bien les parezca. Ni más faltaba que ustedes tomaran la palabra. Doctor Humberto, muchísimas gracias. Es un honor estar compartiendo este espacio. Desde ya celebramos esta iniciativa como Consejo Profesional de Ingeniería Química y más aún como sociedad y ingenieros químicos, pues estos escenarios a veces terminan un poco, digamos, deslocalizados porque estamos concentrados precisamente en esos cálculos rigurosos del equilibrio líquido-vapor del plato 35 de una columna de destilación, pero específicamente vamos a hablar un poco hoy de esa ética que está atrás de todo lo que hacemos como ingenieros químicos. En ese contexto, es importante primero conocer por qué existe el Consejo Profesional de Ingeniería Química, cuál es precisamente su función, cómo participamos nosotros como profesionales y como estudiantes del Consejo Profesional, y no menos importante, la forma precisamente como tenemos un compromiso social desde nuestra profesión.
Si nosotros nos remontamos a lo más esencial de la vida, nos lleva precisamente a comprender cómo coexistimos en un sistema. Sistemas que nosotros los manejamos como volúmenes de control desde la ingeniería química y que nos llevan precisamente a entender todas y cada una de las variables de proceso y de esa manera poder aplicar diferentes metodologías, aplicar diferentes modelos que nos permitan estimar parámetros y condiciones. Siempre la ingeniería química nos ha llevado a través de una historia muy hermosa de poder entender de una manera muy profunda las materias primas, llevarlas hacia productos semi-elaborados o elaborados, pero aún con mayor pasión, empezar a estructurar y diseñar todos y cada uno de esos procesos y operaciones unitarias con los cuales conseguimos transformar la materia prima. Por esto, nosotros somos llamados no solamente a entender muy bien los procesos, sino a entender el impacto que tiene el quehacer nuestro frente a la sociedad, frente al ambiente y frente precisamente a un contexto económico. Es muy, muy importante resaltar lo que está haciendo hoy la Universidad Industrial de Santander. Si bien es cierto, todas las universidades a lo largo de Colombia se preocupan por la ética y en el mundo también, y exclusivamente en el marco de EIBER, lo cual ataña precisamente una condición aún más especial, la ética se vuelve una competencia que debe ser evidenciada a lo largo del proceso formativo. Y esas competencias a veces son, digamos, difíciles de poder cuantificar. Pues la expectativa es que hoy podamos tener una conversación muy amena de la forma como lo podemos ver en el contexto de lo que es nuestra ingeniería. Permítanme un momento compartirles un documento. Muy buenas tardes para todos. Ahorita tenía algún problema de audio. Ingeniero Jeffrey, muy buenas tardes. Un gusto saludarlo. Gracias, un gran saludo. ¿Cómo estás? De muy bienvenida. Bien, antes de que ingresaras, el doctor Humberto Escalante hizo ya, digamos, la presentación tuya, la presentación mía. Estamos dando un contexto. Te agradezco pues si te presentas y ya voy a poner un documento de soporte para que podamos iniciar ese espacio muy especial de hablar sobre ética en ingeniería química y específicamente concentrarnos en 3 grandes pilares asociados a la sostenibilidad. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por permitirme la palabra. Muchísimas gracias a todos los que están aquí regalándonos parte del tiempo más importante que tienen en su vida. Están este tiempo cuando uno está en la universidad y con todas las expectativas, ese vale 10.000 millones de veces todo el tiempo futuro. El doctor Humberto, el doctor Jeffrey estarán conmigo en que uno cambiaría todo por volver a tener todo ese montón de sueños, de ilusiones y de montones de cosas por hacer y por querer hacer. Así que muchísimas gracias por regalarnos la oportunidad de compartir con ustedes en ese tiempo tan valioso. Doctor Humberto, muy amable también permitirnos, a nombre mío del CEPICU, aquí tenemos a nuestro presidente, el ingeniero Jeffrey, que es un destacadísimo egresado de la UIS. Bueno, mi nombre es David Martínez, como ya tuvieron la oportunidad los doctores de presentarlos. David Martínez Consuegra, soy ingeniero químico de la Universidad del Atlántico. Tengo la oportunidad en este momento de dirigir ejecutivamente el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia, un honor y un regalo que nos da la vida y poder estar entonces aquí en el fomento, que es nuestra misión, apoyando el fomento del desarrollo ético de nuestra profesión. Y para eso, pues, es lo que nos convoca hoy aquí el doctor Humberto y a quien le agradecemos que nos permita estar acá. Tenemos una presentación, entonces, doctor, usted me dice cuándo la podemos poner o sí, porque también entiendo que la tiene el ingeniero Jeffrey. De antemano, una vez más, doctor Martínez, agradecerle por su colaboración y su participación en este evento, que para nosotros va a ser muy fructífero. Como le comentaba hace un momento al doctor Jeffrey, pues entonces ustedes son dueños de la sala, nosotros estamos aquí justamente para aprender de ustedes. Entonces, con gusto, como ustedes quieran dirigir la reunión. Muchísimas gracias. Entonces, para darles una estructura de cómo vamos a trabajar hoy, inicialmente vamos precisamente a abordar
unos conceptos especializados en la ética. Vamos a conocer un poco más de qué es el consejo profesional, cuáles son sus funciones misionales, qué motiva precisamente a tener un consejo profesional y no menos importante, vamos a entender su estructura. Posteriormente vamos a entrar un poco más a la profundidad de algunos trabajos especializados que se hacen desde la ingeniería química y que tienen un contexto muy importante en la forma como impactan a la sociedad, impactan al ambiente e impactan a todo un sistema económico. Y por eso hablamos de esos tres pilares de la sostenibilidad. Entonces, en esta primera parte de nuestra intervención, el ingeniero David va precisamente a presentar a profundidad nuestra estructura del Consejo. Gocémonos este espacio. Cualquier pregunta que tengan, por favor, las vamos dejando en el chat y con seguridad las atenderemos al final de la presentación. Entonces, muchas gracias y vamos a disfrutar de ese espacio. Voy pasando las diapositivas, ingeniero David, a medida Muchísimas gracias. Perfecto, ingeniero. Solo una pregunta, ¿me escuchan bien? Por aquí. Sí, señor. Sí, señor. Escuchamos. Sí, señor. Sí, señor. Muchísimas gracias a todos. Bueno, antes de empezar ya a hablar muy en concreto del Consejo Profesional de Ingeniería Química, el CPIQ, que es la entidad estatal, como las hay en todas partes del mundo, en todos los lugares de la Tierra se habla de ética. Eso nosotros lo sabemos. En las calles, en las casas, las personas, en los trabajos, en los sitios de reunión, en las tiendas del barrio, cuando se están departiendo unas cervezas. En todos los lugares de la Tierra se habla de ética. Cuando nos referimos al contexto académico o al contexto laboral, entonces ya se circunscribe más en un espacio más cerrado y hablamos de ética profesional, ¿verdad? Y ahí todavía empieza a haber, apenas empezamos a abrir una puerta y nos vamos a dar cuenta que en estos temas de ética y puntualmente en ética profesional, lo que más importa de todo son las preguntas, más que las respuestas. Cuando ustedes se encuentran y entonces llega aquí David Martínez y dice, yo tengo las respuestas de la ética porque yo soy el ético y yo soy ya listo, esto es, cuelguen la charla porque esto no va para ningún lado. Porque la ética está absolutamente ligada a nuestra racionalidad como seres humanos. Casi que podemos decir, si queremos ubicar algo que nos caracterice como seres humanos, es la capacidad de hacernos las preguntas éticas. Y llevamos 2.500, 3.000 años tratando de responder las mismas preguntas. Y no es que no tengan respuestas, sino que tienen multiplicidad de respuestas y van dependiendo en algunas cosas del contexto que se va dando. Y en otras se ha llegado a unos puntos que podríamos decir definitivos, importantísimos y claves para toda la historia y que nos ayudan a decir, no es nada más lo que yo piense, hay unas cosas objetivas que me ayudan a saber que este tema es ético o no. Entonces, todo esto, que es el imperativo categórico de la ética, es un concepto, como decir, una de las leyes de la termodinámica. Cuando lo traemos aquí a la ética profesional, se requiere que hayan entidades en cualquier parte del mundo que vayan, las van a encontrar, que se dediquen a que haya la promoción ética del ejercicio de las profesiones. Porque finalmente, en muchísimos casos nos hemos dado cuenta que el problema grande de sociedades es un problema ético. No se nos puede olvidar nunca, mucho menos cuando estamos empezando nuestra vida de ingenieros como ustedes. Ya el ingeniero Jeffrey lo mencionaba ahorita un poco, que si bien nosotros tenemos nuestro fundamento en las ciencias, en las matemáticas, en la aplicación del conocimiento,
ese es nuestro fundamento, pero nuestra finalidad y nuestro sentido es encontrar soluciones que hagan que este mundo sea mejor, que la sociedad sea más justa. Y a veces parece, porque como si estudiamos ingeniería química es porque a todos los que estamos aquí nos encanta la técnica, ¿verdad? Y a veces parece que todos nosotros nos quisiéramos decir, hombre, y esta otra parte, la segunda parte, la finalidad, de pronto eso es como aburrido. No, esto nos da sentido y les voy a decir algo, yo no me acuerdo, y les decía ahorita que lo importante son las preguntas. Yo les voy a hacer una pregunta y si algún par de los presentes me puede ayudar, me dice, porque les digo de verdad, yo no me acuerdo si cuando yo tenía 20 años, para mí ser feliz era un objetivo importante. No lo recuerdo. Ahora sí lo es. Sobre todo lo tengo clarísimo desde que tengo mis hijas y entonces, sí, permanentemente evalúo las cosas respecto de la utilidad o de la felicidad que me puedan brindar. Pero yo no recuerdo que yo a los 20 años me hiciera esas preguntas sobre si me interesaba el tema de ser feliz. Les pregunto, por favor, uno o dos compañeros de los que están aquí, en esa, ¿eso les parece un parámetro importante en este momento de su vida o uno a esa edad no se pregunta eso? A ver, alguno de los chicos, Lucía Valentina, Sebastián, a ver, anímese. Karen Natalia, Daniela, Stephanie, a ver. A mí sí me parece un factor importante. Tengo 17. Tiene 17 años. Bueno, a ver, otra persona que dé su opinión. Me parece que es un tema importante entre las cosas que analiza cuando toma decisiones, por ejemplo, entiendo. También nos escribió por el chat Luis Carlos y nos dice súper importante. Caterine, que iba entrando, ¿qué dices? Porque bueno, nos dice Lida, según la formación de mi familia es uno de los pilares para la toma de mis decisiones. Listo, perfecto, bueno, porque les puedo decir que la ética es el factor de su profesión y no solamente eso, pero en eso es absolutamente importante. La ética es el factor de su profesión que más pesa en que ser ingenieros químicos los haga felices, los haga personas felices. No existe, se los puedo asegurar, ninguna probabilidad de que alguien que no ejercita de manera ética su profesión sea feliz siendo ingeniero químico. Entonces, desde hoy, si a ustedes eso les parece importante o si en la medida del tiempo va creciendo esa importancia, sepan, ténganlo seguro y cuando quieran hablamos en todo el tiempo que venga del tema y verán cómo ejercer éticamente su profesión los hará ingenieros y personas felices y ayudarán a la felicidad de los demás. Y en cambio, pensar en la probabilidad de un ejercicio que no es ético, no se puede dar otros frutos. Seguramente sí, pueda dar frutos económicos o pueda dar unos frutos de poder, pero felicidad no. Y tengo la oportunidad de conocer ingenieros que tienen mucho y uno los ve y dice, qué persona infeliz, de verdad, ¿ya? La ética está absolutamente ligada a la felicidad que usted pueda conseguir con esta maravillosa carrera que decidió estudiar. Y esa es una de varias, pero si fuera solo esa, ya haría una razón filosófica suficiente para que existan consejos profesionales que fomenten
y estimulen el desarrollo de la ingeniería química de manera ética. ¿Sí? Entonces, con esa pequeña introducción, paso a presentarles qué es el CPIQ. El CPIQ es una entidad pública. El Consejo Profesional de Ingeniería Química es una entidad pública. Y con esto, ¿por qué les hago énfasis? Porque a veces lo confundimos con nuestro gremio de los ingenieros químicos, que es la Asociación Colombiana de Ingeniería Química, que es un ente privado. A los entes privados, uno primero los crea un grupo de personas que deciden crear un ente privado. En cambio, los entes públicos se crean por ley. El Consejo Profesional de Ingeniería Química es un ente público, es el Estado en la profesión. Es creado por ley, fue creado por la Ley 18 de 1976. Por eso tiene unas funciones específicas marcadas en la ley. Y esas funciones, como llevan un presupuesto público, ese presupuesto debe ser específica y únicamente dedicado a esas funciones que la ley otorga. Los funcionarios públicos en Colombia y en el mundo civilizado no pueden hacer ninguna otra cosa distinta a lo que la ley les marca y deben enfocar todo su esfuerzo para que se maximice el resultado. Tenemos una estructura que está marcada ahí en la ley 18. Los quiero con esto invitar, por favor, todos, anoten esto, es quizá lo único que les voy a pedir que anoten: cpiq.gov.co, es nuestra página de internet. Todo esto que estamos hablando, allí lo van a encontrar. Van a encontrar las leyes. Por ejemplo, la ley 18 es algo que ustedes deben conocer desde hoy, entrar a la página y bajarla, porque toda su actividad durante los próximos 50 años va a estar determinada por lo que esa ley permite o no permite hacer. Entonces, imagínense ustedes si es importantísimo que la conozcamos. La estructura del Consejo es una estructura muy sencilla, tiene dos entes fundamentales: la Junta de Consejeros y la Secretaría Ejecutiva. La Junta de Consejeros tiene 5 consejeros: un representante de las universidades, un representante de la asociación de nuestro gremio y 3 representantes de los ministerios, del Ministerio de Minas, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y del Ministerio de Educación Nacional. Y tiene, por supuesto, su propia estructura. Hoy tenemos el grandísimo honor, y lo tengo yo, me siento honrado de compartir esta invitación con nuestro presidente, de todos nosotros, el presidente de nuestro Consejo Profesional de Ingeniería Química, el ingeniero Jeffrey León Pulido, que además de ser el presidente del CPIQ, es el director de la REDIC y otros entes en los que nos representen, incluso en el Consejo Mundial de la Red de Ingeniería Química. Y están los ingenieros Reiner Franco, Carlos Cruz, Jackson Fernando Mozos y Marcelo Riveros, que son los otros 4 consejeros. Y luego viene la parte operativa. Esa junta de consejo es ad honorem. El ingeniero Jeffrey no cobra por ser presidente del CPIQ, trabaja porque ama la ingeniería, como la amamos todos, y en eso él pues nos representa. Y luego viene la Secretaría Ejecutiva, que son, digamos, lo que entendemos la parte operativa y laboral del Consejo, donde trabajamos y donde tengo yo la oportunidad de ser el secretario ejecutivo, como lo estamos viendo ahí en la pantalla, y coordino toda la secretaría. Toda la secretaría, nosotros tenemos de planta, incluido yo, somos 7 funcionarios, y ejecutamos la misión que la ley 18 nos otorga, el código de ética y las directrices que la Junta de Consejeros determina que hagamos. En nuestras funciones, digamos, típicas, tenemos las funciones de un ente normal, administrativo, proyectos, comunicaciones, contable, jurídico y de registro y certificación, que ya lo vamos a decir más adelante. Es nuestra misión fundamental, porque la ley así lo determina, que para el
digamos, el primer paso fundamental para que iniciemos, no es que con eso terminamos, con eso iniciamos a gestionar el control sobre el riesgo social que tiene la ingeniería química, es llevando el registro y la certificación de todos los ingenieros químicos que ejercemos en Colombia. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos por medio de la matrícula profesional, ¿sí? A partir de ahí, ese no es el punto de llegada, es el punto de salida, ¿cierto? A partir de ese registro y certificación, iniciamos con algo fundamental, que es hacer control al riesgo social que implica la ingeniería química. ¿Y qué es ese riesgo social? Pues imaginémonos esto. Todos aquí me imagino que conocen, porque debe ser, por supuesto yo no alcancé a estudiarlo, pero me imagino que debe ser de cátedra, el accidente que pasó en Beirut, ¿cierto? En una bodega, con las bodegas de nitrato de amonio que tenían, y que voló prácticamente la cuarta parte de la ciudad en un solo evento de bleve y explosión. Bueno, quien les habla, yo trabajé con sustancias no exactamente esas, pero muy parecidas. Cuando me presentaba el ingeniero, les decía que yo había sido jefe de planta en la planta de nitrato de potasio, y en un tiempo corto también la fui en la de sulfato de amonio en monómeros. Entonces, el riesgo asociado a que nosotros ejerzamos nuestra profesión es enorme. No es que ese riesgo desaparece, no porque yo soy ético, el riesgo desaparece, no. Las personas éticas también se equivocan. El riesgo existe permanentemente mientras un ingeniero químico esté ejerciendo ingeniería química. Y necesitamos todos poner de nuestra parte para que ese riesgo sea controlado. Y empieza porque tengamos una certificación y un registro, certificación y matrículas bien determinados, que sepamos claramente quiénes están trabajando en ingeniería química en Colombia, qué empresas están trabajando en ingeniería química en Colombia y quiénes son los que la están ejerciendo. Y hago aquí, antes de pasar y quizás ya también ir dando paso, ingeniero Berto, también me dice, el ingeniero Jeffrey, una mención a las matrículas. Tal vez algunos de ustedes hayan escuchado, y de pronto no, que hay iniciativas de algunos senadores de la República que consideran que la matrícula profesional no es importante. ¿Por qué? Seguramente porque al decirle a los jóvenes ahora, oiga, eso cuesta, la del CPIQ cuesta 350,000 pesos, ¿por qué no los ahorra y se compra una chaqueta? Si se la pinta así, pues los muchachos que dirán, oigan, yo les pregunto, ahí respóndanme en el chat si no quieren hablar, y el que quiera hablar también abra el micrófono. Les propongo, ahórrense los 350 barras de la matrícula y se compran una chaqueta. ¿Les parece una buena idea? Ahorrarse 350,000 de lo que sea y comprarse una chaqueta. ¿Qué dicen? Rapidito. No, pues en mis prioridades aún no está. ¿Qué más, por favor? Pero ¿por qué no? ¿No les gustan las chaquetas o qué? No para la chaqueta, pero sí para otras cositas. Puede ser, listo. Miren ahora si les dicen bien el cuento. De todas maneras hay bastantes diciendo que no. Porque ya hace mucho calor. A veces hace frío, a veces hace frío. Miren, no es el tema del plástico, que ya ni siquiera lo damos porque nosotros somos el primer consejo en la historia de Colombia en ser interoperable. Ya terminamos con un poquito de eso al final. Es que, muchachos, cuando les digan eso, pregúntenle, pero dígame bien, y entonces les digan, bueno, nosotros lo que le queremos decir es que se ahorren 350,000 pesos. Nadie ejerce la inspección, control y vigilancia, eso que hace el consejo hoy en día. Y durante los próximos 40 años que ustedes van a trabajar, entre los 22 y 62, cuando la edad de pensión, van a tener que competir con quien sea, que venga de donde sea, sin ningún registro que garantice que ejerce la ingeniería química, y las empresas tendrán a su disposición simple y llana
¿A quién contratan para que haga eso? Pagándole 5 millones a un ingeniero químico o 1 millón a alguien que enseñan ahí a abrir y cerrar válvulas. Y se ahorran los 350,000 pesos. ¿Y ustedes qué creen que van a hacer las empresas? ¿Y ustedes qué creen que va a pasar? Si el trabajo está dificilísimo ahora, ¿se lo imaginan sin inspección, control y vigilancia en las matrículas? Les pregunto ahora le cambio la pregunta y la hago más radical y espero sus respuestas más amplias en el chat y también acá. Sí, y ahora imagínate sin inspección, control, ya lo que sea. ¿Ustedes están dispuestos a aceptar que siquiera alguien les plantee quitar las matrículas profesionales? No que se las cambie por un papel que diga esto es una matrícula profesional, porque ese papel no vale nada si no hay nadie que haga inspección, control y vigilancia. ¿Ustedes están dispuestos realmente a que después de 5 años de estudio, de 5 años de esfuerzo, de inversión, de tiempo, plata, estudio, quiten las matrículas profesionales? ¿Están dispuestos a aceptar eso? Los escucho. Dice Daniela que claramente no. Por favor, estamos 100 y pico aquí. De ninguna manera, dice Sebastián. ¿Quién más, por favor? María dice que no. Mariana. Mayerly dice no. 6 años, no, claro que no, exactamente. Alejandra dice que no. Y compañeros, yo también digo que no, por ningún motivo. Entonces, depende, y pensar en eso, dice Sebastián. Depende cómo le muestren a uno, pero nosotros somos ingenieros químicos. Lo que pasa es que en otras profesiones de pronto no piensan, nosotros sí pensamos. Por eso cuando nos reunimos nosotros con los consejos profesionales, y yo veo a veces a los consejos profesionales muy preocupados por el futuro de los consejos profesionales, yo les digo, créanme que el CPIQ es el líder en eso, y yo les digo siempre, no se preocupen por los consejos profesionales, eso es lo menos, preocupémonos por los muchachos que van a empezar a trabajar. Defendamos a los muchachos que van a empezar a trabajar y no permitamos que les vayan a quitar el tema de la matrícula porque los van a perjudicar por 4 décadas. Con esto, muchachos, espero haberles dejado un poco claro qué es lo que hace el consejo, ¿sí? Para que estemos todos trabajando de la mano por esta hermosa, por esta bellísima profesión que se llama ingeniería química. Nuestros valores que vienen dados por la ley 842, que es nuestro código de ética y que también lo encuentran allá en la página cpiq.gov.co: honestidad, respeto, servicio, responsabilidad, tolerancia y pertenencia. Son los valores básicos de la ingeniería en Colombia y que tenemos la obligación de promover. El CPIQ lo hace por medio del estímulo ético de la profesión de ingeniería química, generando, como por ejemplo espero que lo estemos haciendo en este momento, estimulando el desarrollo ético de nuestra profesión, generando reconocimientos como los premios, que tal vez ustedes ya conocen algunos, y espero que hagamos un trabajo de promoción cada vez más fuerte y sigan creciendo. Este año que pasó entregamos el premio Vida y Obra y el premio al mejor trabajo de grado por mujeres, hecho por mujer o grupo de mujeres para incentivar la inclusión en nuestra profesión. Ese fue en 2021, y este año vamos a entregar el Premio Nacional de Ingeniería Química, el premio a la mejor opción de grado, también el premio de nuevo el Rebeca Uribe a la mejor opción de grado de mujeres, y ingeniería se me está escapando uno, perdóneme. El premio al mejor. Okay, señor. Vale. El premio al mejor trabajo de posgrado. Entonces, estimulando la profesión en reuniones como estas, el ejercicio ético de la profesión, generando reconocimientos en alianzas con universidades y asociaciones. Si entran al cpiq.gov.co, hay un trabajo ejemplar que empezó hace 2 años la publicación. Este año hacemos la nueva publicación. Nos unimos con ACOFI, dimos un ejemplo, estamos cofinanciándolo entre las 2 instituciones y estamos generando resultados de estudios de universidad, industria y Estado
buscando las maneras en las que podamos generar desde la ciencia, desde el conocimiento científico, porque cuando hablamos de ética, no podemos seguir permitiendo que eso sea un tema de un borracho comiendo salchichón en la tienda de la esquina y cerveza. Tiene que ser un tema de estudios estadísticos, de proyección de datos, de Big Data, importantísimo, que nos permitan tomar decisiones, que permitan generar política pública, que permita que el desarrollo ético de la profesión genere mayores oportunidades para la ingeniería química y para el desarrollo del país. La regulación en ingeniería química viene desde la Constitución de 1886, la regulación del riesgo social. Desde allá, desde esa Constitución antigua, ya se hablaba que era imperativo hacer control y vigilancia sobre profesiones que tuvieran un riesgo social alto. Entonces, porque todas las profesiones, toda actividad que uno haga ya genera riesgos, pero hay unas que tienen un riesgo especial. Y uno dice, por ejemplo, a veces, ¿qué riesgo social hay en un médico que no tuviera, que nadie lo vigilara, verdad? ¿Se imaginan un cirujano que nadie lo vigile? Terrible, ¿verdad? Ahora imagínese el riesgo asociado, por ejemplo, al ingeniero químico que trabaja en el acueducto de Bucaramanga. Es el del médico multiplicado por 10 a la 5. Entonces es muy, muy alto, ¿cierto? Y luego siguieron en lo adelante y llegó hasta la Constitución del 91, donde se pide que las autoridades competentes apliquen esta inspección, control y vigilancia y la matrícula y el registro que luego se ve reflejado, y es lo que hace el CPIQ. Ingeniero Jeffrey, si podemos ya hacer el relevo. Me perdona, creo que me pasé un poquito, me perdonan todos, por favor. Y me faltaba, ingeniero David, muchas gracias por el contexto. Gracias, ingeniero David. Si el ingeniero Jeffrey me permite un momentico compartir pantalla. Claro que sí, doctor Humberto, adelante. Les comparto aquí algo. ¿Lo ven? Yo también tuve 20 años. Esa es mi tarjeta profesional. No, qué espectáculo. Yo voy a tener que robármela para unas memorias especiales del Consejo. Vale, bueno. Qué espectáculo. Bueno, maravilloso. Listo. Okay, ¿y ya tiene la digital? No, ¿Ya la sacó? No, estamos con Crisóstomo con la típica que nos dieron en su momento. La de su momento, claro. Con el compadre. Bueno, podemos sacar la otra, pero obviamente esta para nosotros es... No. Por un tiempo la llevamos siempre en la billetera, ya no la tengo en la billetera y estoy aquí en el escritorio, entonces rápido la busqué y le hice la foto. Bueno, entonces ahora sí, te doy la palabra. Muchísimas gracias, doctor Humberto. No, es realmente todo un espectáculo ver esa tarjeta profesional en medio precisamente del crecimiento tecnológico. El Consejo Profesional, a través también precisamente de condiciones muy especiales de gobierno, en donde precisamente la sostenibilidad se ve vinculada, esa condición, digamos, de uso racional del papel, facilitar precisamente los canales de comunicación y atención. El Consejo Profesional desde el año pasado hizo un esfuerzo gigante para que la primera matrícula profesional en Colombia, que saliera del contexto precisamente de la tarjeta, fuese precisamente realizada por el Consejo Profesional a través de una manera digital. Para todos los que están presentes es importante resaltar, la Universidad Industrial de Santander cuenta con un convenio con el Consejo Profesional de Ingeniería Química de Colombia, y ese convenio básicamente tiene muchos desarrollos. Entre ellos es que ustedes gozan de, digamos que, una tarifa preferencial en el momento que vayan a hacer su trámite para poder precisamente obtener la matrícula profesional, y es que para ustedes es a mitad de precio. Eso es sumamente valioso, no solamente por, digamos, la parte financiera, sino que es sumamente valioso porque la universidad siempre se ha preocupado por estar cerca al Consejo Profesional, por facilitar los escenarios y sobre todo porque a través del Consejo Profesional y esa alianza, desde el día de su grado, ustedes reciban la matrícula profesional y puedan ejercer
dentro del marco regulatorio colombiano con todos los principios de ética que corresponden. Es importante resaltar que, como lo muestra el doctor Humberto, este documento es un orgullo porque es lo que realmente nos permite a nosotros trabajar en Colombia bajo el marco legal. Y muchas veces lo tenemos allá guardadito. Hoy vamos a hablar un poco más de eso precisamente en la intervención que vamos a tener ahora. Desde ya, doctor Humberto, y si está también el doctor Crisóstomo, un gran saludo. Pueden sacarla digital totalmente gratis. También es un esfuerzo de toda, digamos, la estructura administrativa del Consejo para que precisamente tanto ese como los diferentes, digamos, documentos asociados a registros, a verificaciones, digamos, de ese desarrollo profesional se puedan descargar online desde la página totalmente gratis. Entonces, por supuesto que lo haremos. Y discúlpeme, le hago una acotación a los alumnos. Nosotros, los profesores de la Escuela de Ingeniería Química, no podríamos ejercer nuestra función de formadores de ingeniería química si no contamos con la tarjeta. Es un requisito también de la universidad. Al momento que un profesor se va a posesionar, tiene que tener oficialmente su tarjeta profesional. Muchas gracias por esa aclaración, doctor Humberto, y efectivamente vamos a empezar una historia muy, muy especial. Recuerdo mucho caminando precisamente en esos delgados pasillos entre la escuela y la cafetería buscando un café en la tarde, un café reconfortante para poder entrar a clase de termo. De hecho, salía de clase de termo. En mi época la clase de termo era en la mañana. Sé que ahora pues hay más cursos, pero en esas reflexiones, en ese caminito hasta llegar precisamente a la cafetería, donde discutía con algunos compañeros las expectativas que teníamos como ingenieros químicos, empecé precisamente a entender la importancia que tenía lo que hacíamos. Y no solamente, digamos, ya como profesionales, sino las responsabilidades que teníamos como estudiantes. Al otro día teníamos un laboratorio, esos mismos laboratorios que están precisamente en los sótanos de nuestra escuela, esos laboratorios en donde nos esperan con los brazos abiertos Jesús, todos los que nos han acompañado ahí en ese proceso de formación, a través de unos equipos que veíamos como gigantes, complejos, pero que después, de alguna u otra manera, empezábamos precisamente a interactuar con ellos de una manera más sencilla y amigable. Cuando nos estábamos preparando precisamente para utilizar ese tipo de equipos, teníamos no solamente el deseo de eso, cómo saber, digamos, la técnica y cómo poderlos utilizar. Queríamos entender a profundidad la forma como sucedían todos estos fenómenos químicos, cómo sucedían las transformaciones. Y más importante, cómo podíamos ver a través de esto una ingeniería química materializada en procesos y productos que de alguna u otra manera daban una solución real a la sociedad. En esos momentos no se hablaba de ABET, existían diferentes acreditaciones, en el caso, digamos, nacional, acreditaciones de alta calidad como el CNA, pero siempre la universidad estuvo buscando, a través de la formación de sus cursos, la alta calidad precisamente en la formación de estudiantes que fueran críticos y que tuvieran una forma más objetiva de llevar precisamente las condiciones académicas hacia una industria oil and gas muy cercana para nosotros, una industria de alimentos muy cercana para nosotros, y una industria en el contexto nacional, primer renglón de la economía agroindustrial también muy importante. Y por eso me alegra muchísimo poder hablar hoy sobre esos, digamos, componentes que esa ingeniería, llamémosla de nuestros tiempos, nos lleva a hablar de sostenibilidad. Y es precisamente unos pilares en donde tenemos que tener, digamos, un cuidado muy fuerte en el impacto que existe a través de lo que hacemos desde el modelo de negocio en la parte económica, que sea precisamente sostenible económicamente. No se trata de que nos vamos a lucrar con lo que hacemos, se trata de ser responsables con un negocio que pueda ser precisamente sostenible en el tiempo. De una manera muy importante, preocuparnos por lo social. Lo que hacemos no solamente es una extracción de recursos y transformación de materias primas, es precisamente dar solución a necesidades ambientales y a necesidades que tiene nuestra sociedad en particular, y sobre todo entender que cada cosa que hacemos tiene un impacto ambiental. ¿Por qué entonces tenemos que hablar de ética en lo profesional y por qué parte desde esa historia en el cual precisamente vivimos el día a día
en nuestras escuelas y precisamente pasando de ese primer piso a clases en el segundo piso o en los auditorios. Todo lo que nosotros hacemos en términos de acciones y las decisiones que tomamos tienen precisamente una implicación. Y aún más nosotros como ingenieros químicos. Cuando no tenemos la condición de entender a cabalidad la forma como puede impactar cada uno de los procesos que realizamos, vamos a entender solamente en el momento en que existe una fatalidad, en el que existe una falla, un desastre o alguna afectación. Recuerden ese momento en el cual ustedes empezaron precisamente a interactuar y experimentar. Y era tan sencillo cuando hacíamos una titulación y nos encantaba ver el viraje precisamente con felostaleína para entender cómo se comportaban los ácidos y las bases, pero es ahí donde empezábamos a generar un instinto muy pequeño de entender de que las reacciones químicas tenían alguna implicación y que la reacción química iba acompañada a una acción física realizada por nosotros, que si nos pasábamos precisamente de las concentraciones no íbamos a encontrar lo que esperábamos. A futuro vamos a estar en escenarios precisamente en donde vamos a afectar a esos tres pilares de una forma muy, muy directa. Ambientalmente podemos ocasionar desastres. Desde el punto de vista social, podemos hacer afectaciones directas a la vida de las personas, al entorno y a la sociedad. Y desde el punto de vista financiero, no solamente de alguna manera agotar recursos, sino acabar precisamente con modelos de negocio, industrias o procesos que han sido precisamente de gran importancia para Colombia. Desde ya, quiero que interioricen que a través de esas ecuaciones, el entendimiento precisamente de los procesos y la forma como transcurrimos a través de una malla curricular, nos lleva a nosotros a desarrollar y a despertar habilidades que nos permiten tener un criterio como profesionales y tomar unas decisiones que nos van a llevar precisamente a un buen puerto, o tomar decisiones sobre las cuales vamos a tener implicaciones y responsabilidades también. Hoy por hoy, y exclusivamente en el contexto de la acreditación AIBET, felicito al programa de Ingeniería Química por estar precisamente con esa visión internacional. Una acreditación no convencional, precisamente asociada a un contexto de habilidades, outcomes y competencias, y que nos lleva como profesionales a entender que no basta solamente con, digamos, tener un conocimiento, sino que se necesita demostrar una habilidad. Y la ética es el primer pilar para poder precisamente ser muy buenos profesionales. En el contexto nacional tenemos aún más dificultades que sortear, y entre esas está, por ejemplo, prevenir la corrupción. A través de lo que hacemos pueden generarse diferentes tipos de escenarios que nosotros vamos a tener algunas implicaciones y complicaciones. Antes de continuar, quería pedirle al doctor Humberto el contexto de nuevo de las unidades de estudio sobre las cuales vamos a estar sobre todo enmarcados para que pueda precisamente ser más preciso en la intervención con respecto a estas unidades. Correcto. Tenemos la asignatura de termodinámica, tenemos la asignatura de introducción a la ingeniería química. En este momento es una asignatura que para nosotros es muy importante, la ha retomado el profesor Ramiro Martínez, tú lo distingues, y que hicimos que fuese un profesor con un bagaje como él, para que le diera a esa asignatura un carácter especial, de tal forma que consiguiera que esos muchachos, esos chicos que recién entran a la carrera y que no conocen qué es nuestra profesión, qué es nuestra carrera, los lograse enamorar. Entonces realmente él en esa asignatura hace un recorrido por procesos, por desarrollos, y tú conoces a Ramiro cómo es apasionado cuando imparte una clase. La otra que tenemos es control, una asignatura que tal vez en tu momento cuando estudiabas la dictaba Edgar Castillo, si no estoy mal. Así es, sí señor. Y en este momento, pues Luz Marina Ballesteros, una profesora que lleva con nosotros no mucho tiempo, más o menos como unos 8 años, está al frente de esa asignatura. Empezaron los dos con Carlos Multi y también están muy, muy apasionados con ese tema. Y la otra es la asignatura de nanotecnología, que en este momento pues el profesor que la está impartiendo es un profesor cátedra, pero es un profesor que está, digamos,
trabaja con el profesor Dionisio Laverde en los temas de materiales, entonces le sabe dar un enfoque muy especial también. Entonces esas 4 asignaturas son en las que estamos interesados o nos toca quedaron comprometidos parte de la escuela evaluar el componente de la ética. Excelente, muchísimas gracias por esa profundidad y discúlpame que a veces también porque estudio mucho los currículos de ingeniería química a lo largo de toda Colombia, los nombres, digamos, a veces se me pasan porque terminan tomando uno u otro dependiendo de la institución, pero me queda súper claro y pues obviamente como tú lo decías, fueron así como también tuve el honor de tener la formación. Es sumamente importante ver cómo precisamente se ha distribuido, y eso es algo importante de aclarar, esa forma como la ética toma un valor agregado a lo largo del currículo. Cuando nosotros empezamos a navegar precisamente a través de la malla curricular de ingeniería química, estamos preocupados en llegar semestre a semestre, sobre todo para poder abordar las unidades que tenemos o las materias que tenemos ese semestre y pasar y avanzar. Pero es importante que desde ya sepan de que esa estructura busca atender precisamente una formación a lo largo de los semestres en donde se vayan, digamos, adquiriendo diferentes habilidades, diferentes conocimientos en diferentes profundidades. Y por eso, súper chévere ver que arrancamos con introducción a la ingeniería química cuando estamos precisamente ingresando a la formación. Luego, más adelante, en termodinámica, que estamos más o menos como a mediados de la carrera, viendo ya sus fundamentos asociados precisamente a la ingeniería química. Luego pasando a control de procesos, una de las unidades que siempre, digamos que lo puedo decir, lo resalto muchísimo, que tenemos que rescatar, porque a veces la dejamos, digamos, de lado, pero gran parte, digamos, de la modernidad de la industria 4.0 va precisamente al lado de entender muy bien los sistemas de control y la nanotecnología, importantísimo, sobre todo en este caso asumo como una unidad nuclear o electiva que nos muestra ese panorama de hacia dónde se están moviendo las fronteras también de la ingeniería química. Por eso es importante hablar de que en esta formación vamos a tener diferentes historias. Voy a contarles un poco de lo que yo viví cuando estaba estudiando y cómo aparecía la ética allí. Y luego la vamos a transportar a diferentes tipos de procesos reales y a una condición de lo que ustedes van a ver en Colombia, con escenarios que van desde la química hasta una decisión mal tomada. Si nosotros hablamos de ingeniería química, estamos inmediatamente asociados a procesos y nos estamos imaginando tremendas plantas industriales con diferentes operaciones unitarias, pero cuando las estamos diseñando en el papel, cuando estamos precisamente en introducción a la ingeniería haciendo esos primeros trazos de nuestros diagramas de flujo de procesos o process flow diagrams, nosotros vemos en un papel lo que es precisamente la maximización de las plantas de procesos. Y a través de esos balances de materia y energía entendemos de que por ahí estamos transformando gran parte de la materia prima en productos elaborados. Pero en la condición precisamente, netamente de entender la fenomenología, debemos tener mucho cuidado. Recuerden ustedes sus clases de termodinámica cuando hablábamos de primera y de segunda ley, cuando hablábamos de eficiencias térmicas, cuando hablábamos de ley cero, y cuando decíamos en qué momento lo voy a aplicar. Pues sí, la vida del ingeniero químico nos lleva a entenderlo no solamente en plantas industriales, también en el amor. Porque recuerden ese primer momento cuando ustedes llegaron precisamente a la escuela y estaban en esa actividad precisamente de integración y vieron por allá a ese niño o a esa niña que les gustaba. Esa sensación que precisamente percibieron en ese momento fue todo un desglose de ingeniería química. Cuando empezó a sentirse el corazón acelerado y precisamente la respiración cambió, entendimos que era la energía interna. Y vimos que a esa niña se le cayó precisamente de su cartuchera un par de esferos y corrimos rápidamente a levantarlos y entendimos que era precisamente la entalpía, esa energía disponible que teníamos. Pero fue solamente en la actividad de integración, cuando todos estaban, digamos, muy tímidos a un lado del Luisá, ahí al frente en el burladero y los otros en el otro lado, y cuando empieza a sonar la música y la entropía sube y empezamos a acercarnos a ella, terminamos de entender un poco de esas variables asociadas a la termoquímica. Pero dijimos, no puede terminar ahí. Necesitamos empezar a entender un poco más cómo es que yo puedo aprovechar esa energía. Y profundamente entendimos el concepto precisamente de la primera ley, en donde eso que hoy lo decimos como si fuese de manera, digamos, tatuada, en donde la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, vimos la forma como el cambio precisamente de la energía en forma de calor
el cambio precisamente asociado a la energía interna tenía precisamente una correlación con el trabajo. Hoy esa correlación se vuelve más importante porque la ética nos ayuda a entender de que los procesos también tienen su naturaleza. Y en algunos casos, como ingenieros químicos, en medio precisamente de ese desarrollo y esa creación y ese liderazgo, sacamos a los procesos de equilibrio, los llevamos a condiciones supercríticas y experimentamos algunas dificultades, no solamente en el control de esos procesos, sino en la forma como estos a su vez emiten diferentes tipos de residuos. Esto no es algo nuevo, ha sucedido desde toda la historia de la industria de procesos. Estamos hablando de que la industria de la ingeniería química ha visto desarrollos avanzados, por un lado, asociados precisamente a las diferentes revoluciones industriales, también a la guerra, pero sobre todo a la necesidad de entregar una mejor calidad de vida para el mundo. Pero en esos procesos hemos tenido diferentes aprendizajes y entre ellos algunas dificultades. Entrando precisamente en la historia y hablando de Reino Unido, vamos a recordar un poco sobre la forma como nosotros hemos, digamos, a través de ciclos termodinámicos, y volvemos allá a esas clases donde hablábamos de ciclo de Carnot, esas máquinas perfectas, donde hablábamos ya del ciclo de Rankine, un ciclo de Line, para poder precisamente aprovechar la energía. Y nos llevaba precisamente a entender cómo nosotros con expansiones, compresiones, cambios de fase podríamos entender la forma como la energía se presenta precisamente en un sistema. Hoy aprendimos de una situación especial precisamente en Fitzroy Road, en donde básicamente por una expansión de vapor confinado, en este contexto de vapor de ciclo hexano, existió una calamidad que llevó a 28 muertos y cientos de heridos. Solamente en ese contexto entendemos que el principio ético no parte, digamos, de una condición netamente de una clase o de un concepto, sino también de elecciones, también de formas y posturas frente a procesos y sobre todo la condición de entender cuál es la implicación y el riesgo. En ese caso, la destrucción de las instalaciones se generó precisamente después del reporte analizado en términos de seguridad de procesos, por una condición no solamente de control, sino por una condición de materiales y mantenimiento. Es allí donde la ética toma un factor fundamental porque nos vamos a ver inmersos en diferentes situaciones en donde vamos a poder seleccionar materiales. Pero precisamente conociendo la fenomenología de los procesos vamos a entender la implicación que estos tienen. Pero sobre todo, si yo tengo la opción de tomar un material 1 que tiene un costo, un material 2 que tiene otro costo, nos encontramos generalmente en algunos escenarios en donde el costo es la variable, digamos, primordial y nos vamos por el más económico. Esto ha cambiado muchísimo. La sostenibilidad nos lleva precisamente a entender de que también tenemos que seleccionar un material que no sea tóxico, un material que no tenga una implicación ambiental, un material que precisamente facilite una condición social y que después no se vuelva un problema a lo largo de todo el contexto o su ciclo de vida. Y desde ahí, la historia de la ingeniería química empieza a cambiar. En sus momentos, con la información que existía, se hicieron grandes desarrollos. Hoy estamos precisamente llamados a llevar la ética a un nivel más profundo. Yo lo llamaría un nivel molecular, un nivel de entender cuál es la naturaleza precisamente de esas moléculas que nosotros estamos utilizando para generar transformaciones, que nosotros estamos utilizando para tener materiales, pero que sobre todo nosotros debemos saber usar para que tengan un buen objetivo. Brasil también para el mismo año presentó alguna condición especial, específicamente una bola de fuego. Esta es una de las condiciones más complicadas que tenemos, por ejemplo, en seguridad de procesos. Y sobre todo, una condición que puede pasar en cualquier lugar del mundo. En este caso, por una fuga de gasolina en un oleoducto, se presentaron al menos 500 muertos. Y todos los daños que ustedes se pueden imaginar por emisiones precisamente a la atmósfera, gran parte precisamente del hidrocarburo vertido en efluentes donde no debería estar, y precisamente por una condición netamente de proceso. Esto no quiere decir de que los ingenieros que estaban ahí no tuviesen ética, solamente de que existían algunas dificultades para entender algunas, digamos, condiciones de proceso, y la experimentación hacía, digamos, que a prueba y error se encontraran algunos desarrollos o se encontraran algunas dificultades. Al final, los accidentes no dejaban de parar. En Italia, en el 76, empezaron a suceder diferentes reacciones químicas que salían de control.
y nosotros decimos, bueno, una reacción fuera de control, si todo lo diseñamos. Pasamos precisamente por un sinnúmero de cursos que nos permiten entender la forma como suceden precisamente la síntesis de los procesos, aterrizar y conocer la cinética de las reacciones, pero sobre todo llegar a un contexto general de conocer la forma como el proceso se da. Pero en algunas cosas no tenemos el control total y debemos precisamente ser muy respetuosos y muy éticos en la forma como vamos a plantear esas situaciones. Dioxinas, de alguna u otra manera, han aparecido en nosotros y están más cerca de lo que nos podríamos imaginar. La dioxina hace parte precisamente de una reacción que sucede a altas temperaturas en presencia de cloro, por ejemplo. El mismo cloro que también utilizamos para blanquear la camiseta que se nos puso medio paliducha, o el mismo cloro que utilizamos para poder limpiar y sanitizar algunas superficies, y que dependiendo de la concentración va a tener alguna implicación. En este contexto, simplemente por una condición de una reacción química exotérmica donde se genera una combustión, tuvimos una condición especial de liberación de dioxinas, afectando como tal a más de 1000 personas, dejando una condición de dosis letales y concentraciones letales en el medio y en las personas, generando abortos espontáneos, contaminando el suelo. Básicamente teniendo complicaciones en las medidas de contención, no en el momento del incidente, sino después, un tiempo después de que este sucediera. Es ahí entonces donde seguimos pensando, ¿es la ética la que hace que este tipo de cosas pasen? No necesariamente, pero es allí donde podemos empezar a hacer que todo suceda de una manera diferente. Creo que todos hemos pasado por diferentes cursos en ingeniería química en donde aparece la tragedia de Bhopal, una de las más conocidas, donde tuvimos un escape exclusivamente de isocianato, de metilo, y allí, precisamente en esas plantas de fabricación de la industria precisamente de plaguicidas, insecticidas, expusimos a más de 3.500 muertes directas por una condición de no contención y escape de este componente químico como tal. Hoy, en el contexto, digamos, de la industria actual, existe un mayor control, diferentes tipos de estrategias, entre esos, digamos, cierre el ciclo, que también son responsabilidades empresariales en donde la ética está precisamente involucrada y se controla, digamos, de una manera más profunda dioxinas y otros tipos de componentes que puedan tener afectación. Dioxinas que tenemos en la casa solamente por tener un spray, digamos, de algún componente para, digamos, repelencia de zancudos o mosquitos. Y desde allí debemos entender de que todo lo que hacemos llega precisamente a las manos de cualquier persona. Y por eso nuestra implicación y responsabilidad. Cuando nosotros entendemos de que la ingeniería química tiene un riesgo social y una implicación muy grande en lo que hacemos, no solamente con el ambiente y con las personas, empezamos precisamente a detallar un poco más el panorama de lo que sucede. Y es que esto llega a cualquier mano. En el caso, por ejemplo, de la industria de juegos, Fisher Price, una de las situaciones que tuvo que vivir el mundo, sacó precisamente de su línea de producción y tuvo que recoger a lo largo del mundo todos, digamos, los productos que sacaron en un lote especial, digamos, en el tiempo en donde estaba presencia de plomo. Es decir, de que ahí eran antiéticos o simplemente lo hicieron sin ningún tipo de noción. Básicamente nos lleva a entender de que estamos desarrollando productos a una velocidad de mercado y a un crecimiento de la población mundial que a veces nos deja a nosotros, digamos, sin aire para entender las implicaciones que tienen otros componentes que pueden estar ahí inmersos o que a su vez, digamos, en el tiempo pueden reaccionar y generar algún componente que no queremos y que genere algún tipo de toxicidad. Y es allí donde la química verde toma un papel muy interesante y muy importante. Pero entender que precisamente la forma como nosotros estamos desarrollando materiales, la forma como nosotros estamos precisamente obteniendo diferentes tipos de procesos, no solamente nos llevan a un contexto de entender cómo es el producto final en términos de sus propiedades y acabados, sino cómo íntimamente cada uno de los componentes que allí se encuentran pueden tener alguna afectación. Si continuamos en esta, digamos, observación general, hoy por hoy sentimos más cerca al medio ambiente que nunca y buscamos precisamente tener prácticas y acciones que nos lleven a tener, digamos, una conciencia ambiental más sana. Y eso de la mano nos lleva a tener diferentes técnicas de control, visto el control como el monitoreo de variables para poderlas tener en el margen, digamos, aceptable o en el margen de equilibrio. Y recordemos hace unos años la situación vivida precisamente en ese río de color rojo en Medellín.
nos lleva precisamente a entender de que nosotros tenemos condiciones especiales, no solamente por la industria, sino por sus efluentes, por sus residuos y por lo que estamos entregando. Y las dificultades para poder entender precisamente de qué es lo que está sucediendo, nos gustaría que estuviese, digamos, con una respuesta única, y es que alguien hizo mal la tarea, alguien hizo mal su trabajo y hizo una afectación. En este caso, es una condición donde múltiples actores generan, digamos, vertimientos inadecuados y afectan de una manera directa precisamente a un acuífero. Hoy, con un poco más de conocimiento precisamente desde un aspecto complejo que nos puso el mundo de pandemia, entendemos un poco más del valor del agua. Y si somos más profundos es a través de nuestra ingeniería química, por ejemplo, donde no necesariamente a través de analítica de datos predecimos si hay UCIs o no UCIs disponibles, o los picos, digamos, cómo se comportan, sino que precisamente el agua nos da ese primer indicador para entender cómo se está comportando en ese caso el COVID. Diferentes estudios a lo largo del mundo, hemos acompañado algunos de estos procesos, en donde hacen analítica de aguas, precisamente aguas abajo, esas aguas que llegan a las PETAR, a las plantas de tratamiento de agua residual, en donde se hace el muestreo y que precisamente ellas son la primera, digamos, la llave de la primera película de lo que está sucediendo en las casas. Llega una persona, está contagiada de COVID, toma un baño, el agua se va precisamente para el efluente, esto pasa pues ahora multiplicado por todas las casas, llega el ingeniero químico, hace la verificación en el efluente y se da cuenta de que subió la carga precisamente en este caso de COVID. Antes de que esa persona llegue al hospital, la ingeniería química ya tenía una versatilidad para entenderlo y éticamente una responsabilidad de informar a la sociedad para que se prepare en una condición, en este caso de salud, que puede existir. Y ese contexto no solamente nos lleva a un panorama de salud, desde el punto de vista netamente ambiental, hemos estado precisamente alrededor de diferentes tipos de desastres, tragedias naturales, pero una de las más conocidas están asociadas precisamente a esa forma como los recursos minerales colombianos han sido aprovechados en los últimos tiempos, no solamente por, digamos, compañías colombianas, tal vez en gran porcentaje por compañías extranjeras. Y tenemos precisamente una condición, por ejemplo, al Cerrejón en La Guajira, de suspensiones de licencias ambientales. Y es precisamente por un mal uso de los recursos y es precisamente una condición ética en donde empezamos precisamente a verificar cómo está actuando el profesional y cómo esto precisamente lo lleva a una condición de poder retirar esa condición precisamente de su tarjeta profesional o de ser declarado, digamos, con una condición especial frente a la autoridad, digamos, correspondiente. Aquí específicamente existen diferentes secuelas negativas por la forma precisamente en que se hizo la explotación de carbón y no quiere decir de que no podamos explotarlo. Aquí quiero aclararlo también, una posición y una visión desde la ingeniería química personal muy, digamos, llevada hacia la realidad. El primer renglón de la economía que tienen diferentes países, entre esos en Latinoamérica, Chile o en el mundo, por ejemplo, Australia, es precisamente la minería. Y no porque, digamos, sea ese renglón de la economía, los países están mal o ambientalmente están precisamente deteriorando o básicamente dañando todo su territorio nacional. Es precisamente los procesos y la forma que se seleccionó para poder hacer esa extracción la que permite tener, digamos, un valor agregado y disminuir en mayor impacto la condición precisamente de afectación al suelo. Nosotros como ingenieros químicos tenemos esa responsabilidad. Cuando estamos precisamente desarrollando procesos, tenemos diferentes alternativas para llegar a ese producto, tenemos diferentes alternativas para hacer ese proceso. Es nuestra tarea, desde el punto de vista de la sostenibilidad, identificar cuál es esa condición que genera el menor impacto ambiental. Cómo desde el punto de vista ético ya estoy pensando en una condición no solamente de generar un valor agregado en términos del producto que se está desarrollando, sino de disminuir el impacto ambiental a través de lo que nosotros hacemos en términos del diseño y cómo podemos controlar precisamente esas afectaciones al entorno. La industria química colombiana tiene una situación especial adicional y está asociado a condiciones, digamos, de orden público, por un lado, y por el otro lado, a condiciones de no actuar de una manera ética. En medio precisamente de esa condición de hacer, nuestra primera posición ética es entender de que tenemos limitaciones como profesionales y esas limitaciones nos llevan precisamente a prepararnos muchísimo más en aquellos campos donde queremos actuar.
hoy por hoy podemos, digamos, enfrentarnos a situaciones y más sobre todo, digamos, en este contexto que vimos hoy, en donde, por ejemplo, esa ley asociada precisamente a cannabis abrió una oportunidad gigante a compañías extranjeras para entrar a Colombia y generar precisamente plantas de extracción. Y vivimos una situación inmersa en donde pedían ingenieros químicos firmar como jefes de laboratorio sin ningún tipo de conocimiento. Entonces uno dice, no, pues yo soy ingeniero químico. ¿Y usted alguna vez ha hecho extracto de alguna cosa? No, pero yo aprendo. ¿Y usted alguna vez ha dirigido una planta de procesos? No, pero yo aprendo. No quiere decir que digamos que no a las cosas, pero sí seamos conscientes de cuáles son nuestras capacidades. Al final, con todas estas decisiones, estamos exponiendo no solamente el capital económico que tiene dicha compañía, sino también a las personas que allí trabajan. Encontramos en la industria colombiana diferentes tipos de iniciativas que nacen en talleres, nacen en garajes, nacen en cuartos, y esto no quiere decir que esté mal, sino que nosotros como ingenieros químicos tenemos la responsabilidad de llevar esto a una condición de altura de un proceso, de que tenga la seguridad del proceso y que sobre todo que se cumplan todos los estándares para poder realizar dicho proceso o los productos que allí están. Acá les presento una condición especial en donde hay una explosión precisamente y un incendio que no solamente afecta a su casa, sino el perímetro del barrio. Y uno dice, bueno, una planta en medio de un barrio, ¿qué puede estar sucediendo? Esa es nuestra realidad. Y es la forma como también debemos hacer país, orientando precisamente a la forma como nosotros estructuramos los esquemas de ordenamiento territoriales en donde deben estar precisamente las plantas de procesos. Esa fábrica tuvo explosiones, creo que ustedes en el día a día viven diferentes tipos de noticias en donde explotó algo aquí en Bogotá, explotó algo allá en Bucaramanga, o explotó algo en norte de Santander, y son condiciones precisamente de mal manejo de insumos o materias primas químicas que pues se salen de control por estar precisamente cruzadas o almacenadas en lugares donde no deben estar. Esos accidentes de la industria química nos llevan a nosotros entonces como al ojo de la lupa, ¿no? Y es entender de que muchas veces la ética está asociada a, venga ingeniero, es que no hay más recursos, hágalo ahí con lo que está. O ingeniero, es que ya vienen los planos hechos, fírmelos. Entonces, por ejemplo, aquí un ejemplo que me parece muy jocoso, entonces el ingeniero firmó un pocillo con la oreja por dentro. Y eso nos pone precisamente en situaciones donde es su criterio y su decisión lo primero que nos lleva a una condición ética. Porque a través precisamente de los cursos, cuando estamos hablando de esa introducción a la ingeniería, vemos ese panorama de cómo podemos desarrollar y diseñar cosas, de cómo la ingeniería química es una solución precisamente para diferentes necesidades en todos los ámbitos de la sociedad, pero que también tenemos unas responsabilidades. Se han encontrado, por ejemplo, con la situación, no sé si recuerdan la noticia, por ejemplo, de celulares, no voy a dar marcas que explotaban y ya no los dejaban subir a los aviones. Entonces, ¿será que ahí no hay una implicación donde precisamente cuando desarrollamos productos hay una curva de estabilización del producto, lo llevamos a condiciones precisamente intensificadas para poder ver cuál es su comportamiento, sino que por el afán de estar en el mercado sacamos cosas y después vemos a ver qué sucede? Eso también es ético, la decisión precisamente de decir si está preparado o no está preparado un proceso, un producto para poder llegar precisamente a la sociedad. Y miren cómo se vuelven importantes cada uno de los pilares que estamos precisamente abordando alrededor de los pilares financieros, en este caso económicos, el pilar precisamente ambiental y el pilar social, que en su conjunto son, digamos, esas tres aristas importantes de la sostenibilidad. La industria química colombiana nos ha llevado sobre todo a entender que no necesariamente se trata de que las cosas se hagan mal en términos del diseño, sino la forma también como nosotros, como líderes de procesos, gestionamos los recursos. Y tenemos uno de los casos especiales que es Reficar. Ustedes recuerdan precisamente diferentes tipos de noticias donde se mostraba celebraciones indebidas de contratos, donde habían pérdidas económicas, precisamente son dineros públicos. Y ahí la ética se ve pues aún más involucrada. Nos salimos entonces de ese contexto de la fenomenología de los procesos, de entender cómo es esa transferencia térmica, cómo puede suceder la transferencia precisamente de masa, cómo estamos analizando precisamente la forma de transformar materias primas en productos elaborados, a llevarnos a un contexto de administración de recursos y de la forma como se lideran las cosas. Es allí donde la ética también se ve involucrada.
porque a través de la forma como nosotros hacemos precisamente la planeación, la dirección y la organización y el posterior control, podemos evidenciar diferentes dificultades y en un contexto nacional en donde existen problemas éticos por celebración indebida de contratos, por no precisamente ser cuidadosos con la selección de materias primas, por no cumplir los tiempos o por favorecer a terceros. Esto, por favor, debe ser algo muy, muy, muy especial, sobre todo en cuando ustedes estén parados en escenarios de toma de decisiones, porque nos lleva a precisamente el gremio de la ingeniería química a un panorama muy negativo. Una de las industrias más especiales para Colombia, en este caso oil and gas, la segunda refinería de Colombia, bueno, ahora una de las más importantes, se ve involucrada precisamente en una condición ética por pérdidas económicas gigantescas, el dinero de todos los colombianos precisamente por condiciones éticas y malas decisiones. Entonces, al final, la ética tiene mucho que ver con lo que vemos en nuestros cursos y arranca desde esa preparación precisamente de un examen, arranca precisamente de esa conciencia que yo tengo para entender los contenidos y sobre todo va de la mano de la moral. Y la moral es precisamente la forma como nosotros en nuestro día a día, en nuestro comportamiento, usamos y cumplimos reglas. Y en ese camino que les decía precisamente en la universidad y cuando ya iba al mediodía a comedores, veía cómo era fácil aguantarse 30 minutos haciendo una fila gigante hasta el frente de ACUIS, haciendo la fila, aguantando sol para poder entrar a comedores, mientras que otros saltaban la fila. La ética empieza no solamente desde la conciencia y la forma de actuar, sino también a través de nuestros comportamientos. Y precisamente nuestra escuela, a través precisamente de ese tipo de capacitaciones, cursos y charlas, busca entender de que la ingeniería química va más allá precisamente de esos cálculos especializados, como lo dije al inicio precisamente de esta intervención, y nos lleva precisamente a tener individuos profesionales éticos que precisamente transmiten la forma de hacerlo a través de su comportamiento. ¿Cómo se encuentra regulada la ingeniería química en Colombia? Nos lleva precisamente a tener responsabilidades. Nuestras instituciones de educación superior, reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional, otorgan precisamente el diploma como ingenieros químicos, pero es a través del registro profesional y la matrícula que nosotros cumplimos precisamente esos requerimientos para poder trabajar bajo la legislación colombiana, en este caso la ley 18 que ya nos presentó anteriormente el ingeniero David. Y quiero ratificar los principios éticos, porque muchas veces hablamos de ética, 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 pero al final, ¿qué es ético? Obrar bien nada más. A partir precisamente de las iniciativas que han hecho diferentes líderes a lo largo de Colombia, entre esos, digamos, en nuestra universidad, como ustedes lo ven, el profesor Humberto Escalante, el profesor Ramiro Martínez, ahora su director de programa Arlex, los que ya fueron directores de programa también, el doctor Carlos Mubdi, la doctora Paola Maradei, el doctor Dionisio, todos han estado, digamos, muy atentos en la forma como sucede precisamente la ética en la ingeniería química, sobre todo a través del Consejo Profesional. Y es a través de esas redes que se han declarado precisamente esos principios éticos que quiero que no los olviden nunca. Nos limitamos a entender la declaración de los principios éticos para la ingeniería como un contexto, digamos, transversal. No quiere decir que eso solamente lo aplican los ingenieros químicos, eso aplica para todos los ingenieros. Y es precisamente la forma como nosotros tomamos una postura de esos valores superiores que están más allá de una situación legal, que están más allá de una situación económica, que están más allá de una situación social o personal. O sea, es aquí la forma como ustedes, en su forma o expresión más natural, así como esa molécula, ese entendimiento precisamente de esa molécula y su energía, tiene precisamente la mejor distribución en un sistema. Y lo primero es la velocidad. Esa velocidad nos lleva a nosotros a entender que todos esos conceptos que nosotros estamos aprendiendo a lo largo de los cursos, de que toda esa confianza que estamos adquiriendo a medida que vamos desarrollando habilidades, nos lleva a nosotros a entender una honestidad con lo que está sucediendo. Si vemos que estamos estimando una concentración, si vemos que estamos estimando una presión de trabajo límite, debemos hacer de que verazmente esas condiciones estimadas sucedan. Y no solamente desde el punto de vista del desarrollo netamente, digamos, técnico-químico, también desde el punto de vista del liderazgo, gerencia y dirección de proyectos. Debemos tener una claridad en que la ejecución de nuestros trabajos
cumpla de manera clara, no solamente para nuestros cálculos, sino también para la compañía, para los colegas, para, digamos que la infraestructura a la cual estemos dándole solución. Por otro lado, tenemos una integridad. Y ese principio de integridad nos lleva a nosotros a entender de que todo lo que debemos hacer debe partir de un respeto. Y un respeto no solamente por lo que estamos haciendo como ingenieros químicos, sino también un respeto por los demás. Hoy, digamos que tenemos diferentes ejemplos de productos que salen al mercado en el sector alimentos, cosméticos, entre otros, que buscan simplemente atender una necesidad, pero que no son respetuosos con el medio ambiente, incluyendo, por ejemplo, componentes que pueden generar algunas afectaciones. Tenemos casos, por ejemplo, como en el caso polimérico, BPA, presencia de BPA, digamos, en algunos materiales. Tenemos algunas condiciones, por ejemplo, de información errada, en el caso, por ejemplo, de productos que se venden como en el caso de yogures y no necesariamente pasaron a través de una reacción de fermentación láctica, sino que son básicamente alimentos, digamos, procesados lácteos. Es ahí esa integridad donde nos lleva a nosotros a fortalecer la dignidad de lo que hacemos a través de lo que nosotros como profesionales ejercemos y desarrollamos. El otro principio ético importante es la responsabilidad y nos lleva precisamente a priorizar esa protección por la vida, que ese impacto social, nos lleva precisamente a priorizar ese impacto por el medio ambiente y sobre todo a ser muy veraces en que esos procesos que desarrollamos sean precisamente sostenibles en el tiempo. También es no ético decir de que estamos desarrollando un producto y que financieramente no es sostenible, de que desde el momento en que se diseña ya no hay una forma de mantenerlo financieramente y que va a ir a pérdidas. Tenemos que ser precisamente muy responsables e íntegros para poder decir de que dentro de nuestra profesión y dentro de lo que sabemos, digamos, en nuestros conceptos netamente técnicos, el producto no va a poder mantenerse a lo largo del tiempo. Y finalmente, el principio ético de la precisión, ¿sí?, que nos permite a nosotros llevar a esos umbrales la comprensión que tenemos precisamente del entorno de la ingeniería química, que es la mejor, de hecho, que nosotros podemos, digamos, vivir, y el mérito que tiene precisamente la calidad de todo lo que hacemos, el mérito de lo que impacta de manera positiva al ambiente, que impacta de manera positiva a la sociedad y que impacta precisamente de manera positiva también a el entorno económico. Por otro lado, la ley 842, y esto quiero que ustedes lo tengan muy claro, sobre todo en el contexto del Código de Ética Profesional, nos da a nosotros un régimen disciplinario. O sea, sabemos de que hay unas reglas que hay que cumplir, sabemos de que debemos entender de que no es que simplemente estamos abiertos a crear, sino que tenemos precisamente unas responsabilidades. Y sobre todo, ese Código de Ética para los ingenieros nos permite hacer un control de manera general como control de Estado y sobre todo, como lo hemos visto a lo largo de esta intervención, esa forma como somos un riesgo social. Hay unas disposiciones importantes y es, por ejemplo, adicional y reiterando lo que dijo el ingeniero David, los invitamos a leer el Código de Ética y está asociado precisamente al ejercicio de la ingeniería. Cuando ustedes sean ingenieros, y hoy me alegró muchísimo esa intervención del doctor Humberto donde muestra su tarjeta profesional, lo primero es que debemos entender por qué nuestra profesión, digamos, tiene afectaciones a la ley y por qué nosotros tenemos un riesgo social, pero sobre todo entender de que cuando seamos ingenieros químicos, debemos presentarnos y anunciarnos como ingenieros y ingenieros químicos, porque eso nos da una responsabilidad a través de los conocimientos que tenemos. Desconocer o simplemente, digamos, hacerse el obvio de que no vi tal cosa o no vi alguna afectación o dejarlo pasar, también, digamos, tiene una complicación en términos de la ingeniería química y en la ética como tal. Entonces, como él lo dijo, si ustedes van a trabajar en cualquier lugar de Colombia, ya sea, digamos, en la parte académica, en la parte industrial, en la parte de gobierno, les van a exigir la presentación de su tarjeta profesional. Y esa es la que acredita precisamente a través de esa ley que se cumplen las condiciones para trabajar como ingenieros químicos en Colombia. Es importante también porque en el marco precisamente global hay una disposición asociada a la experiencia laboral en donde nuestra experiencia, digamos, en algunas condiciones específicas, sobre todo en el sector público, tiene efectos a partir precisamente de la experiencia laboral en el momento precisamente en que se obtiene como tal la matrícula profesional como ingenieros químicos. Finalmente, debemos entender que esto también nos lleva a un mercado real donde estamos no solamente nosotros, somos 19 programas a lo largo de toda Colombia,
somos una comunidad de ingenieros químicos que también recibe a profesionales del exterior, y es precisamente a través de ese control y vigilancia en el cual se hace también un seguimiento a la forma como otros profesionales extranjeros entran a ser parte precisamente del contexto colombiano y su desarrollo. Para finalizar, les dejo entonces un marco de cómo está nuestro panorama actualmente y por qué la ética nace precisamente desde nuestras universidades. Hoy especialmente, un honor estar compartiendo este espacio con mi alma mater y hablando precisamente de ética alrededor de la ingeniería química, lo que más nos gusta, pero somos 19 programas a lo largo de toda Colombia. Adicional a esto, poner a disposición un desarrollo que hace el Consejo Profesional en conjunto con ACOFI, con la Asociación Colombiana de Ingenieros Químicos y con la Red IQ. Es un libro dedicado exclusivamente a entender cómo está el panorama en la ingeniería química, ya está en proceso su actualización, pero sobre todo entender un poco más cómo está la academia, entender un poco más cómo se comporta el sector industrial y entender un poco más cómo está la ingeniería química puesta precisamente en un contexto de gobierno. Acá les muestro unas gráficas de cómo está creciendo precisamente los programas a lo largo del tiempo. La familia sigue creciendo. Dentro del contexto tenemos una nueva universidad con registro calificado, no está operando todavía, es Unicoc. Entonces, nuestra ingeniería química también, a medida que avanza el tiempo, sigue creciendo a lo largo de toda Colombia para poderlo atender. En la estructura general tenemos precisamente una formación muy transversal a lo largo de todas las universidades. En un componente precisamente de ciencias básicas y herramientas en ingeniería, ese componente fundamental, cuando vamos allá, digamos, esas ciencias básicas, a veces nos distraemos y se nos olvida precisamente a la ética, pero es esos primeros pasos los que nos llevan a nosotros a entrar precisamente a diferentes cursos como termodinámica, termoquímica, fenómenos de transporte, entre otros, con algunas habilidades especiales matemáticas para desarrollar problemas ya aplicados en ingeniería. En esa gráfica les presento básicamente cómo están las distribuciones a lo largo de las universidades, sobre todo, digamos, con la distribución en créditos que se le otorga precisamente a cada uno de los componentes, estructurándolos como componentes complementarios, fundamentales y de la formación profesional. Y quiero que vean que básicamente este mix o este blend de formación nos lleva a todos ser ingenieros químicos en Colombia y tener las mismas responsabilidades bajo el mismo precisamente código de ley. Aquí básicamente resumo las diferentes áreas de investigación que hay a lo largo precisamente de toda Colombia. Existen muchísimas otras más, pero estas son las que tienen mayor, digamos, dominancia en los programas. Y con eso, digamos, nos damos cuenta que es precisamente el ambiente uno de los que más recibe, digamos, del quehacer de la ingeniería química. Es evidente que es la sociedad precisamente la que se ve de alguna u otra manera beneficiada por lo que hace el ingeniero químico, y sobre todo la industria a través precisamente de esa condición económica la que le permite precisamente mantener esa condición de desarrollo de país. En la industria los invito a entender también un poco más el contexto, digamos, de la clasificación de los códigos CIUs para los que están precisamente en estos momentos en su curso de introducción a la ingeniería química, empezar a entender un poco más dónde entra el ingeniero químico. Para los que están en el curso de termodinámica, ver precisamente cómo las condiciones, digamos, y fenomenologías de los procesos segmentan la industria hacia precisamente condiciones no solamente de desarrollos, digamos, de diseños, sino también de la industria de servicios, servicios vistos precisamente desde condiciones de transferencias de calor, condiciones, digamos, térmicas para poder generar facilidades, vapor, entre otras. Mal controladas pueden generar también condiciones como ya lo vimos en las tragedias que han sucedido anteriormente. Hoy por hoy esos procesos productivos se ven directamente ligados precisamente por la ingeniería química, y la participación de cada uno de ustedes va a ser fundamental, y sobre todo las decisiones que tomen desde el marco ético. Entonces, esta clasificación nos lleva a un marco muy especial de lo que es precisamente la ingeniería química vista desde una óptica de servicios. Entonces, el ingeniero químico tiene una responsabilidad ética no solamente de diseñar muy bien, sino también de saber comunicar de una manera clara y asertiva lo que hace, éticamente entender cómo es que tiene, digamos, una afectación ambiental o servicios ambientales, financieramente poder mostrar en términos, digamos, ya de una factibilidad financiera, no solamente técnica, si las cosas van a ser bien sucedidas, y sobre todo de que todo lo que nosotros hagamos va a impactar en no solamente condiciones tangibles, sino una sociedad entera.
Aquí uno de los importantes, y es como precisamente muestro aquí un caso exclusivo de nuestro perfil en la UIS. Vemos cómo nuestro perfil es sumamente amplio y por eso tenemos una responsabilidad gigante de precisamente atender éticamente una afectación a cualquier industria que presente cambios físicos, químicos o biológicos, y sobre todo como ingenieros químicos ya de manera nacional, una condición especial de cómo nosotros declaramos de manera explícita que uno, tenemos responsabilidades con el ambiente, con la sociedad y también desde el punto de vista financiero a estructurar esos modelos de negocio a través precisamente de investigación y desarrollo que nos lleven precisamente a consolidar una industria alrededor precisamente de procesos químicos. Finalmente, quiero decirles que esto no es para que ustedes se asusten, no es porque ahora se vayan a dormir preocupados o el fin de semana dejen de comer pensando de que nosotros entonces somos un peligro si estamos caminando. Quiero dejarles este mensaje de la crisis según Albert Einstein, y es sobre todo que tenemos mucha información hoy, colegas, y esa información debemos aprovecharla para bien, debemos aprender de esas crisis que ya pasaron, debemos aprender de esos diferentes fracasos que ya sucedieron, debemos sobre todo llevar una altura de esa condición digamos, país que vivimos a la ingeniería química, en donde debemos trabajar de una manera muy clara y muy ética para precisamente dar soluciones reales a la sociedad. Estamos llamados a entender de que si no existiese una crisis, si no existieran dificultades, tal vez no seríamos tan importantes. Y es precisamente porque nuestra vida rutinaria tiene diferentes necesidades, lo que hace que la ingeniería química sea tan valiosa y tan brillante. No olviden que si siguen trabajando duro desde este momento, van a conseguir llevar a la ingeniería química fuera de esta galaxia. A todos muchísimas gracias, doctor Humberto, no, un honor, muchas gracias por esta invitación. Extender también un grande abrazo para todos los colegas allí en mi alma mater que quiero demasiado. Muchas gracias. No, señor Jeffrey, a ti inmensamente agradecido, lo mismo que a David, por habernos acompañado. Me siento muy satisfecho por la charla que nos han impartido. Espero que estos criaturas, como yo les digo, porque ya con mi edad los veo tan pequeños, que los haga reflexionar, fenomenal que puedan recibir desde pequeños todo este flujo de buenos consejos, de información, de motivaciones, como hacía David al inicio de la abrebocas de la charla. Excelente, excelente, y espero que no vaya a ser la última de parte del Consejo Profesional. No digo que voy a usar semestralmente o anualmente, pero ya miraremos porque estas actividades son muy importantes. Creo sinceramente que un gran porcentaje aquí de estos chiquitos no tenían idea de todo lo que ustedes acaban de transmitirles, de toda esta parte legal, de cómo nosotros estamos realmente organizados y que no somos ruedas sueltas, que no somos aquí como golondrinas solas pretendiendo hacer verano, que tenemos un apoyo gubernamental, que tenemos una fortaleza, porque mira, cuando un ingeniero químico también se ve en algún problema, ¿quién mejor que el Consejo Profesional para brindarle el apoyo, para brindarle el respaldo? ¿Okay? Yo quiero compartir también, y ya yo sé que ya nos hemos extendido, pero cuando estas cosas, no sé, para mí esto lo disfruto, que el tiempo vuela. A mí no me interesa el tiempo, pero agradezco que los chicos han estado ahí pendientes también. Quizás algunos han tenido que retirarse, pero yo entiendo que también tienen otras clases, tienen inglés, lo que sea, o actividades. Mira, yo quisiera compartir dos experiencias que he tenido hace años. Preocupado por el tema del medio ambiente, presenté hace ya bastantes años, pongámosle unos 16, 17 años, algo así. Presenté una propuesta al antiguo con ciencias y me aprobaron un proyecto para hacer un diagnóstico ambiental de los procesos de fabricación de joyas aquí en Bucaramanga. Fenomenal, porque yo estaba preocupado. Inicialmente me había vinculado al grupo de investigación de Biohidro con el
profesor Pedraza. Y entonces, aunque en mi carrera había tocado, digamos, muy de refilón todos esos procesos, cuando me involucré con ese grupo y pude conocer los procesos, yo dije, no, esto no es posible que a nivel de fabricación de joyas esté ocurriendo eso, y máximo en mi ciudad. Entonces ahí fue donde nació la inquietud de presentar la propuesta de Conciencia mi apoyo. Comenzó, como se dice, Cristo a padecer, cuando quise hacer el acercamiento a los joyeros, puertas cerradas por completo. Bueno, me las ingenié y me acerqué a la CMB y obtuve un respaldo a raíz de que allá encontré a egresados míos y me ayudaron, pero siempre empecé a ver justamente estos problemas. Primero, cuando la CMB, que tenía una dependencia que pudo acercarse al sector, el sector aceptó abrirme las puertas, pero con una condición. Primero, yo no conocería nombres de los propietarios de los talleres, no conocería ninguna información de ellos, me brindarían las muestras. Ellos tenían una asociación, no sé si actualmente todavía existe, y ellos se encargarían de generar unos códigos que yo no tenía, no supe cómo los generar. El caso es que me daban una dirección y llegaba yo con mi equipo de estudiantes de pregrado y posgrado a hacer la revisión, a tomar las muestras, etcétera, pero nunca podía enterarme quién era el dueño, cuánto era la producción mensual, nada de esos datos. Era el taller N32435, por decir algo. Y de ahí no se ponía ninguna información. Bueno, decirte o decirles a todos, digamos, todo lo que llegué a encontrar en ese diagnóstico, pues, no se pueden ustedes ni imaginar. Pero bueno, ¿a dónde va la historia? En uno de esos talleres encontré de casualidad, dirigiendo el taller, a un egresado, un exalumno mío. Yo cauteloso, ahí no lo contacté, lo contacté disimuladamente, luego lo invité, nos tomamos un café por fuera y le planteé el principio ético. Y me dolió cuando él me dijo, profesor, esto es temporal. Yo sé lo que está ocurriendo, pero esto va a ser temporal. Yo aspiro más adelante a conseguir otro trabajo. Es una situación que lo deja a uno pensar mucho, ¿no? Porque es que en la formación de un hombre no pueden haber esos stand-by, no pueden haber esos break, de que yo por un tiempo actúo de una manera y más adelante sí podré rectificarme o lo que sea. No. Yo le decía a él una frase y le decía, pero mira, eso es como si tú dijeras que una mujer está medio embarazada, o está o no está embarazada, o tú eres ético o no eres ético. Bueno, ese fue una anécdota. Y no te diré qué pasó después porque yo terminé entregándole la información a la CMB, hice mi informe, obviamente, finalización de proyecto a Conciencias. No supe qué hizo la CMB con esa información, porque la información era muy diciente de la afectación que estaba ocurriendo. Y lo peor de todo es que todos esos talleres están distribuidos en plena ciudad. Aquí, en pleno cabecera, tú no te imaginas que llegaba a una casa, timbraban y abrían, y Dios mío, dentro, en las habitaciones de la casa, podían estar ubicados en unas habitaciones pequeños 6 muchachos operarios con un calor tremendo, sin camisa, manejando cianuro con las manos, ahí mismo fumando, y yo les haciendo los procesos de purificación de las ollas, y yo le decía a los muchachos, mira esos vapores que salen y tú estás sin máscara, no tienes ni siquiera guantes. Y él decía, los muchachos ingenuos, decían, profesor, eso al principio a uno le afecta, pero con el tiempo uno se acostumbra. Y pensar que ahí había un estudiante, un egresado mío, un ingeniero químico también, parado y viendo eso me impactó muchísimo. Y bueno, la otra anécdota que es por el estilo,
que tiempo después hice también otro proyecto, pero con el sector de galvanoplastia. Y ocurrió exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, esas cuestiones son justamente las que a uno como profesor, como una persona, digamos, que se siente con la responsabilidad de formación. A veces, no sé, yo mismo a veces no sé ni cómo tratar de que capten, de que lo asimilen. Yo no creo en el cuento de que eso viene de la casa ni nada, no, olvídese. Para mí, siempre considero que el hombre es un ser libre y que se forma, y que ese cuento de que o en su casa bioética o no bioética y que ya lo marcó de por vida, no, eso no lo comparto, ¿no? Eso no lo comparto. Y me gustó mucho lo que comentaba sobre las filas, ¿no? Sobre hacer una fila, que ahí es donde uno ve los pequeños detalles. Yo le digo a veces a mis estudiantes, mira, el momento en que tú vas por tu casa y ves una luz encendida que no está siendo necesaria y la apagas, no solamente empiezas en ese momento a hacer un ahorro, sino que empiezas a ser consciente con lo que está ocurriendo. Pero si esperas no sé en qué época, pensar en eso, quizás cuando le toque pagar la factura, no. Esos son pequeños momentos. Entonces, nada, Jeffrey y David, muchas gracias. No sé, los muchachos, los estudiantes que están ahí, si quieren hacer alguna intervención, algún tipo de pregunta, hacer comentar algún caso particular, etcétera. No sé, los micrófonos están abiertos y estamos aquí en confianza, en familia. Cuando uno está aquí, digamos, con el consejo profesional, hablamos de colegas, ¿no? Y esto ya es otra familia. Aquí no estamos con la diferencia profesor-alumno que algunos profesores mantienen. Yo trato de que en clase no se note que soy el profesor, ¿no? Entonces, nada, los micrófonos están abiertos. A ver, quiero escucharlos. Pero no por el chat, con el micrófono y con camarita, que vemos mejor. Ya somos lo que somos. Así es, los invitamos a si tienen digamos, algún concepto que compartirnos o alguna pregunta, de repente alguna historia, si se han, digamos, cruzado con alguna situación o algún dilema ético, les agradecemos su intervención. Buenas noches. Yo tengo una pregunta sobre la ley 18. Es que pues lo googleé y me aparece que pues nosotros nos podemos desarrollar en distintos campos, pero hacen una excepción con respecto a química farmacéutica. Nosotros no nos podemos ver involucrados como tal en la química farmacéutica, o sí, pero, o sea, ¿qué tenemos que hacer para involucrarnos en esa industria, o por así decirlo? André, muchas gracias por tu pregunta. Permíteme, ingeniero David, atenderla. Sí, es importante lo que estás diciendo, sobre todo en un contexto de país que vivimos hace un par de años. Uno de los esfuerzos muy grandes del Consejo Profesional de Ingeniería Química es precisamente actualizar precisamente la ley que nos rige, ¿no? Una ley que ya tiene una antigüedad y que la ingeniería química se ha modernizado, ha cambiado y estamos hoy actuando en diferentes segmentos de mercado. Exclusivamente con el sector farmacéutico tenemos unas limitaciones en el ejercicio profesional. Hoy por hoy el mercado, digamos, es claro en decir, por ejemplo, que una formulación de un fármaco lo debe firmar un QF, un químico farmacéutico. No obstante, la ingeniería química y su universalidad precisamente está asociada a procesos de transformación, entre esos los farmacéuticos, y es precisamente esos grandes equipos, es precisamente, digamos, esas condiciones de purificación, es precisamente esas operaciones unitarias que están alrededor de la industria farma, en donde precisamente nosotros actuamos. Hoy podrás encontrar un sinnúmero de profesionales de ingeniería química actuando en el sector farmacéutico, en estas, digamos, condiciones que te comento asociadas precisamente al proceso. No sé si fui claro con la respuesta. Sí, vale, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias por la intervención. El Quisiera, ingeniero David quiere comentarte algo.
Gracias, ingeniero Jeffrey. Quisiera eh, aportar un poquito. Primero, un gran saludo. Fíjate lo que son las casualidades, lo quería hacer desde ahorita que me di cuenta que entre los asistentes también está una muy importante egresada de la UIS, que es la ingeniera Julieta Angélica Lara, que es además la líder del movimiento por la ingeniería química. No sé, algunos de ustedes seguramente ya lo conocen. El movimiento es muy activo en redes, no es el consejo, es una agremiación. De hecho, y allá muchos jóvenes, aunque hay de todo rango de ingenieros ahí en el movimiento, pero muchísimos jóvenes y están participando. Y una de las inquietudes, un honor, ingeniera Lara, tenerla aquí entre los Súper saludo, ingeniera. Y Andrei, el movimiento también ha tenido, por eso decía que qué casualidad, muchas inquietudes al respecto. Y es porque, como decía el ingeniero Jeffrey, nuestra ley tiene 46 años. De hecho, el día de mañana cumple 46 años de haber sido promulgada. Entonces, por supuesto que era una ley hecha por una ingeniería química de ese momento, para un contexto industrial de ese momento, para un contexto de país de ese momento, y que por supuesto ha variado mucho. En esa variación, ya nos decía el ingeniero, muchísimos ingenieros, innumerables ingenieros químicos trabajan en el país en la industria farmacéutica, pero también innumerables ingenieros químicos se ven privados de poder trabajar en la industria farmacéutica porque por un lado está la realidad que empuja a que necesariamente hayan ingenieros químicos trabajando en la industria farma, como por otro lado está la ley que no lo deja y cuando quieren pues los amarran de ahí y no se deja. El CPIQ está haciendo un esfuerzo histórico. Desde que yo estudiaba hace 20 y pico años, escuchaba que había que cambiar la ley, Estamos haciendo un esfuerzo enorme con el liderazgo del ingeniero Jeffrey, con la compañía del movimiento, de muchos ingenieros incluso que están fuera del país, para que el CPQ asuma el reto histórico de liderar, pero te invito de paso, Andrei, porque eso no lo podemos hacer solos, a que nos acompañen ustedes también en las mesas de estudiantes para que nos unamos y nos hagamos fuertes como gremio, aunque el CPQ no es el gremio, pero la ingeniería, por eso es que no puede ser solo el CPQ. El CPQ puede liderar en algo, pero se necesita que la ingeniería química en Colombia se una para superar esas barreras legales que en verdad hoy nos afectan y que en un Estado moderno, una sociedad moderna, parece imposible que haya una ley que diga que un ingeniero químico no puede trabajar en la industria farmacéutica. Vale, sí, señor, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra inquietud? Aprovechemos que están aquí los doctores para satisfacer las inquietudes que tengamos. Pues yo quería como compartir una reflexión de la charla como tal, y es que pues es importante que, bueno, cuando estemos haciendo el ejercicio de nuestra profesión, nunca perdamos pues esa noción de responsabilidad que tenemos pues en la sociedad y en general, pues porque claro, uno en el ejercicio de su profesión se encuentra muchas veces con dilemas como ahorita éticos. Entonces es en ese momento en el que nunca debemos perder esa, pues, o que siempre, en todo momento debemos tener en cuenta, tener presente en que en realidad pues tenemos una gran responsabilidad a nivel social y que pues más allá de las legislaciones y ese tipo de cosas que claramente son muy importantes, que sea algo que interioricemos más nosotros mismos como, pues, como personas, como seres éticos. Excelente, muy bien, excelente tu reflexión, muy apropiada. No sé si alguien más, alguna de las señoritas que están, una de las estudiantes que quiera aportar algo.
Bueno, pues yo pienso que los hemos dejado, Jeffrey, pensando, que los hemos dejado pensando y reflexionando, y eso es muy productivo en estas mentes jóvenes, ansiosos, como yo les digo, tigres de conocimiento. Pues yo pienso que han quedado con inquietudes, han quedado con material para estudiar, para digerir. Son buenos buscadores de información, así como lo hizo el joven que intervino primero, de ir rápidamente y buscar la ley. Yo creo que los aquí presentes lo van a hacer. Y bueno, pues entonces, no siendo más, una vez más, agradecerles a David y a Jeffrey la colaboración, y también a los estudiantes, pues el interés por ese tema que es tan importante para todos nosotros. Entonces, te dejo, Jeffrey, para que te despidas del grupo. Muchas gracias, doctor Humberto. Y David también. A todos muchas gracias. Muchas gracias por compartir este espacio. No saben la alegría que me da de sentir otra vez esta, digamos, ingeniería química que nos une de manera, digamos, nacional, pero que aún más ese enlace covalente se hace precisamente con mi alma mater, la UIS. Y lo que quiero dejarles es que en esta precisamente modernidad de las redes sociales, es el momento de que cada uno de ustedes, y junto precisamente con sus profesores, nosotros los colegas, estemos precisamente convencidos que nuestro ejercicio profesional es de alta calidad, y que precisamente lo que debemos llevar adelante como mensaje es que ingeniería química, o numeral ingeniería química, la ética primero. Muchas gracias a todos y una excelente noche. Ingeniero David. Solo decirles que es un grandísimo honor compartir en este espacio con el ingeniero Jeffrey, con el ingeniero Humberto, con esa enorme trayectoria. Yo pues me siento muy honrado de estar entre estos dos gigantes, y pues muchas gracias a todos, también a todos los muchachos, por permitirnos compartir aquí. Ingenieros, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias para todos. Entonces, una feliz noche y un muy excelente fin de semana, y ya sabremos que esta no va a ser la última. Así es. Un fuerte abrazo para todos. Chao, chao. Buenas noches. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes.